diferenciales ordinarias, lineales. Vamos a borrar esto. Pero igual vamos a hacer un repaso de qué es una ecuación diferencial, qué es lo que le hace tan especial y por qué sirve mucho para modelar fenómenos y realidades. Normalmente cuando uno habla de una ecuación, ¿cierto? Uno tiene ya 2x² más x menos 3 igual 0, o digamos así. Y nuestras soluciones son valores numéricos, ¿cierto? Esa es la diferencia que hay entre una ecuación diferencial con una ecuación normal, donde ahora las soluciones que uno obtiene ya no son valores numéricos, sino que son funciones en sí mismas. Porque aquí uno resuelve, ¿cierto? Puede factorizar por x, le queda 2 más x igual 0, y tendremos dos soluciones que serán 0 o menos 2. Las soluciones son números. Hemos trabajado hasta ahora siempre con ecuaciones donde las soluciones son números. La diferencia que tiene ahora con las ecuaciones diferenciales es que ahora mis soluciones son funciones en sí mismas, como que esto que está aquí sea la solución de otra ecuación. Ecuaciones son soluciones de ecuaciones, o funciones son soluciones de funciones. Hola, hola. Y estas funciones además se presentan como derivadas de distinto grado, de distinto orden. Y ahí es cuando nacen estos conceptos. Es decir, antes mis soluciones eran 0 y 2. Ahora mis soluciones pueden ser x² menos 3x más 1. Alguna fórmula, alguna función. Y ahí entramos al mundo de las ecuaciones diferenciales. Esto que tengo aquí, ahora tengo i's y tengo x, donde las y representan alguna otra función, que obviamente depende de x. Entonces esto quiere decir que hay alguna función a la cual, al derivarla dos veces, sumándole el producto de 2x más 1 por la derivada de esa función, más x² más 3y por la misma función, es igual a 3 veces la función menos 4. Todos los y representan funciones, ¿ya? Es decir, puede ser un y, ese y puede ser, no sé, 4x más 1, o un algo más grande, 4x³ más 5x más 3. Y resulta que si yo agarro eso, estoy dando un ejemplo, no sé si sea la solución, lo derivo dos veces, lo pongo ahí, lo derivo una vez aquí, y aquí simplemente lo reemplazo, me va a dar 3 veces eso menos 4. Ya, eso es una ecuación diferencial. Ahora mis soluciones ya no son numeritos como 2, 0, 4, sino que mis soluciones son funciones de distinto grado, de distinto orden, y vamos a ver distintos mecanismos para encontrar esas soluciones. Y estas ecuaciones diferenciales pueden haber de distinto tipo. Nosotros solo nos quedamos con las ordinarias, que tiene que ver con que solo trabajamos con una familia de funciones. Aquellas que son de derivadas parciales, las CDP, trabajan con más de una familia de funciones. ¿A qué me refiero con familia de funciones? Aquí siempre son las derivadas de y de x, ¿cierto? De y de x, o que es lo mismo que y', cuando hacemos dy cuadrado, dy d cuadrado y con dx cuadrado, o y', la triple derivada, la segunda derivada, la primera derivada o la función como tal, es una familia. Otra familia es como esto.
y en función de t. Eso ya es otra familia de funciones. ¿Por qué? Porque ahora estoy derivando en torno a t. Nosotros solo trabajaremos con una sola familia, que son las derivadas de y con x. ¿Ya? Esas son las ecuaciones diferenciales ordinarias y las otras son las ecuaciones diferenciales de derivadas parciales. No vamos a trabajar con estas, vamos a trabajar con solo familias de y' o de y de x. Eso como primer caso. Luego, estas ecuaciones diferenciales pueden tener distinto orden, dependiendo de cuántas derivadas hay en su variable. Es decir, esto es orden 3 porque tiene una y', es decir, 3 veces esta derivada. Esta es de orden 1 porque solo tiene una derivada de grado 1, y la de arriba es de grado orden 2 porque tiene una derivada, una segunda derivada. Y eso sirve para calificarlos, para entenderlos. Entonces tenemos por un lado la familia de funciones, que va a ser una para las ordinarias. El orden puede variar, podemos tener distintos grados. Y por último hablaremos de la linealidad, que para que sea lineal, aquí hay una diferencia. Tercera derivada elevado a 1. Pero si mi tercera derivada está elevado a algo, no sé, un i' elevado a 2, ahí ya no es lineal. Lineal va a ser siempre que sea segunda derivada, primera derivada, tercera derivada, no esté elevado a algún número, o a un número mayor que 1. Si tenemos un i' elevado a un 2, a un 3, a un 4, ya es no lineal. Si el i', la familia de funciones, está elevado a 1, estamos bien. No confundir esto con esto. Esto significa la segunda derivada en torno a x. Y esto es la primera derivada en torno a x elevado al cubo. Esto hace que no sea, que sea no lineal. Pero esto de acá sigue siendo lineal porque esto está elevado a 1. Lo mismo acá. Este es lineal, tenemos... Bueno, es lineal pero es de derivadas parciales porque tenemos dos familias. Entonces aquí tenemos una familia y es lineal porque está elevado a 1. Aquí tenemos una familia, orden 3, pero es no lineal porque tengo una derivada elevada a 2. Y así uno puede ir escribiendo cuándo son lineales y cuándo no. Ya, eso es lo que debieron haber visto en las últimas clases, ¿cierto? Con el profe Cristian, sobre la linealidad, no linealidad, el orden y lo que es una ecuación diferencial. Aquí rápidamente podemos describir cuál sería el orden de la primera. 1, ¿cierto? El orden de la segunda, 2. El orden de la tercera, 3. Y el de la cuarta, 2. El tipo, si es que son ordinarias o de derivadas parciales, las 3 primeras serían ordinarias porque es la misma familia de y de x. Y aquí ya tenemos dos familias distintas que son ux y uy. ¿Y el grado? ¿Cuál sería el grado del primero? ¿Del segundo? Sería 2. Yo creo que hay que diferenciar ahí. Recuerden que orden y grado uno tiene que ver con el derivar en primero, segundo grado, y luego el grado ya es para ver si es que es lineal o no lineal. Entonces, por ejemplo, aquí grado 1, grado 2, grado 3, grado 2. Perdón, el orden. Orden 1, orden 2, orden 3,
orden 2, y el grado ya tiene que ver con esto. Esta está elevada al cuadrado, por lo tanto sería el grado 2 y las demás sí serían el otro grado, grado 1. Ya, vamos a ejercitar un poco, porque nosotros cuando hablamos de una EDO, es cuando, por ejemplo aquí dice, verifica que con esta función i igual a 5 por e elevado a menos 3x sea solución de esto. Eso quiere decir que si yo derivo esta función, la reemplazo acá y reemplazo la función como tal acá, debiera obtener ese valor. Por eso ahora mis soluciones ya no son numeritos, sino que son funciones como tal. Si yo reescribo eso como i' más 3i igual 0, ¿cierto? De i de x es lo mismo que i'. Y yo sé que mi i es 5e elevado a menos 3x, en verdad aquí ya me están dando la solución. Por lo tanto, si yo quiero obtener el i', esto debo derivarlo. Lo derivo, la derivada de la exponencial es mantener lo mismo por la derivada de su argumento. Y la derivada de menos 3x, ¿cuánto es? Menos 3. Y menos 3 por 5, menos 15e de menos 3x. Entonces, para comprobar que esto realmente es la solución de esta ecuación diferencial, es reemplazar. Esto es i', se reemplaza aquí. Me queda menos 15e elevado a menos 3x, más 3 veces i. Esto es i. Por lo tanto, va a quedar 3 por 5e elevado a menos 3x. Y nos quedará menos 15e elevado a menos 3x más 15e elevado a menos 3x igual 0. Y esto es 0. Y con eso compruebo que efectivamente esta es la solución para esta ecuación diferencial. Entonces, hay que como evolucionar a que mis soluciones ya no van a ser numéricas, mis soluciones son funciones, ecuaciones. Y vamos a ver algunos métodos para encontrar estas soluciones cuando el tema es un poco más complejo. Esto fue simplemente verificar que esto sea solución de esto. Lo mismo se podría hacer acá con el coseno. Tiene una doble derivada, así que habría que derivarla 2 veces. Reemplazar, reemplazar, reemplazar y ver si efectivamente llegamos al 2 seno de 2x. Pero obviamente esto está que nos están dando la solución. Es comprobarnos. Los ejercicios de EDO van a ser nosotros buscar la solución. Esa es la gracia. Y vamos a encontrar que, al igual que cuando hablábamos de integral definida, van a haber familias de soluciones. Con constantes, por ejemplo, más c. Entonces, claro, comprobamos que esto sí es solución. Podríamos comprobar esto también. Pero no sé si lo habrán hecho ya. ¿No? Bueno, vamos a hacerlo para entender el concepto de EDO. Siempre se habla de esto. Y 4i más i', menos i' igual a 2 seno de 2x. Y nos dicen que la solución de esto es coseno de 2x. Recuerden que esto es para entender lo que es una EDO. No siempre les van a dar la solución. Estamos verificando. Entonces, obviamente, para saber esto, necesito el i' y el i'. Derivamos esto. ¿Cuánto es la derivada de coseno? ¿Se acuerdan? El coseno está aquí botadito. Y si derivo, me voy a los negativos. Entonces, menos seno de 2x por 2, la derivada del 2x. Luego el i',
la derivada de menos seno. Bueno, menos seno quedó aquí abajo. Y si mantengo el ciclo, pasaré a menos coseno. Menos coseno de 2x por 2 por 2. ¿Cierto? Que mantengo el 2. Y por haber derivado nuevamente, aparece el otro 2. Y eso va a quedar menos 4 coseno de 2x. Y ahora para ver si esta es solución de la ecuación diferencial, tenemos que reemplazar esto acá. Y vamos a tener 4 veces coseno de 2x. Ahora viene el i', que es este, por lo tanto, menos 4 coseno de 2x, menos el i', que es este, por lo tanto, menos 2 seno de 2x, ¿cierto? El 2 lo puedo dejar al frente. Y esto debe ser igual a 2 seno de 2x. Estos dos son iguales, por lo tanto, cholín, cholín, negativo y negativo es positivo, nos queda 2 seno de 2x igual a 2 seno de 2x. Y eso comprueba que sí es solución, ¿cierto? El caso C, que i coseno de 2x es solución de esta ecuación diferencial 4i más i', menos i' igual a 2 seno de 2x. Entonces, esa es la gracia de las ecuaciones diferenciales, porque en la realidad todas las cosas dependen de otras cosas. O sea, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial estoy calculando algo que depende de algo más. Porque, ¿de qué depende y? De x. ¿Y de qué depende esta ecuación? De y. Entonces ahí hay una relación. O bola adelante. Eso es ecuaciones diferenciales ordinarias en su sentido más básico, de verificar que sean soluciones de ecuaciones diferenciales. ¿Ya? ¿Alguna duda? La idea es que se entienda el concepto. Ecuación diferencial es este tipo de ecuaciones donde ahora trato con derivadas de una función que están relacionadas y estas soluciones ya no son numéricas, sino que son otras funciones, otras ecuaciones, otras relaciones. Y así se concatena algo que representa mejor la realidad, ¿cierto? Esa es la idea. ¿Ya? Por ejemplo, esto sirve mucho para representar casos reales. No sé, la luminosidad de esta sala depende de la intensidad de la luz, que al mismo tiempo depende de la energía que consume, el voltaje, el amperaje, el tiempo. Y esa relación que hay entre funciones es lo que uno puede representar con una ecuación diferencial más que con una ecuación normal. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? Ya. Sí, cuando uno tiene que integrar harto o derivar, me acuerdo que en una clase les dije que una forma de recordarlo siempre es hacer un plano cartesiano. En un plano cartesiano, el coseno está relacionado al eje X. Entonces aquí está el coseno y aquí está el menos coseno. Y el seno está relacionado siempre al eje Y. Esta relación viene a partir del cateto opuesto y el cateto adyacente cuando uno hace el triángulo rectángulo. Entonces tengo ahí los 4 puntos cardinales, cosenos, senos, y si yo derivo, me muevo en sentido horario o hacia la derecha. Esto es derivar. La derivada de seno es coseno, la de coseno es menos seno, la de menos seno es menos coseno y la de menos coseno es seno. En un sentido de derivar. Porque
al mismo tiempo que derivar, uno a veces tiene que integrar, e integrar es el sentido opuesto, es decir, hacia allá. La integral de coseno es seno, la integral de seno es menos coseno, la integral de menos coseno es menos seno, y la integral de menos seno es coseno, como si fuera a la izquierda, o en sentido antihorario. Y con eso se pueden aprender bien los signos cuando uno tiene que ir derivando o integrando funciones seno y coseno. ¿Ya? Uno siempre recuerda primero la derivada. O sea, la derivada es el sentido del reloj. O hacia la derecha, desde nuestro punto de vista. E integrar es al revés. Sentido antihorario o hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Dudas con el concepto de ecuación diferencial? Porque es un concepto que obviamente ahora va a tener sus herramientas para resolverse. Vamos a tener que integrar y vamos a tener que derivar para ir resolviendo ecuaciones diferenciales. Por eso primero se deben derivar los integrales. Nunca van a ser derivadas integrales muy complejas. Van a ser algunas exponenciales o trigonométricas simples, pero difícilmente vamos a tener que hacer una vaca o una por parte o alguna sustitución muy compleja. Normalmente son más directas para uno resolver la EDO, porque en la realidad nunca hay confusiones tan complejas al momento de. ¿Ya? Las EDO pueden no tener soluciones, como esto que está acá. Porque esta EDO dice que la derivada de una función al cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Qué pasa si está al cuadrado? Es un número siempre positivo. Entonces, si a un número siempre positivo le sumo 1, nunca llegaré a 0, sin importar cómo sea la función. Por lo tanto, ese ejemplo no tiene soluciones reales. Otras pueden tener una solución única. La derivada de una función más el cuadrado de esa función igual a 0. Su única solución es si eso es 0. Porque nuevamente, dos números al cuadrado son dos números positivos. Y para que dos números positivos den 0 es que cada uno debe ser 0. Y la derivada de 0 es 0. Y hay otros que pueden tener infinitas soluciones. Porque normalmente hablamos de familias de funciones cuando hablamos de las soluciones. Por ejemplo, y', la segunda derivada de una función, menos 5y' más 6y igual 0, tiene como solución todas las funciones de la forma y igual a e 2x más b e 3x. Quiere decir que a y b pueden ser cualquier número. Y si ustedes reemplazan, no sé, 2 y 3, y reemplazan esto acá, va a dar 0. De ahí pueden hacer la prueba. Que es parecido a cuando uno también genera familias como con las constantes. Porque independiente de los números que queden, debido a la operación de acá, se va a hacer 0 igual. Entonces tenemos que las CEDO tienen estas tres posibilidades. Y ahora lo que nos falta para aprender es cómo nosotros vamos a encontrar soluciones para una EDO. Entonces, normalmente cuando uno habla de soluciones también nacen familias de soluciones. Por ejemplo, aquí yo di un ejemplo con el 4x cubo más 5x más 3. Ahí estaba el ejemplo con el 5e elevado a menos 3x, que son las soluciones específicas. Pero puede que de repente hayan otras soluciones donde, sin importar las constantes que estén relacionadas, mientras sean de este tipo, van a valer siempre como solución. Por ejemplo, esta es una EDO de primer orden y segundo grado, que tiene y'. Entonces, sin importar el valor de C, siempre va a ser solución a lo que está ahí. Y eso podemos comprobarlo. Porque cuando uno deriva, las constantes muchas veces se van eliminando.
Entonces, lo que aquí plantea es que y igual a cx menos c cuadrado siempre va a ser solución de y' cuadrado menos xy' más y igual 0. Como es de grado 1, yo tengo que calcular la derivada de esto. Y recuerden, uno siempre está derivando en función de x. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esto? En función de x, considerando que c es un número cualquiera. Imaginen que es 5x. ¿Qué queda? 5. Sería C. C. Y esto es 5 al cuadrado. Sería 2C. 0. ¿Cierto? Queda C. Luego, yo reemplazo. Y aquí me va a dar C al cuadrado menos C, bueno, xc más cx menos c cuadrado. Entonces, tengo c cuadrado menos c cuadrado. Chaolín, chaolín. Tengo menos xc más cx, que es lo mismo, ¿cierto? Y eso llega a 0. Es decir, que si yo tomara una función que sea 5x menos 25, que cumple esa familia, y la derivo, me queda 5, y ahora lo hago con 5, que vendría a ser 5 al cuadrado menos x por 5 más 5x menos 25 igual 0, pasará lo mismo, porque 5 al cuadrado es 25, se da con el menos 25, y tengo 5x y x5 que es lo mismo. ¿Se dan cuenta? No importa el valor de c, a cualquier valor de c que yo reemplace, 4, 5, 10, 8, va a ser solución de esta EDO. Entonces ahí hablamos de familias de funciones. No importa la c que sea, aquí use 5 como c, usa 4, 3, 2, 1, pero siempre va a ser solución. Entonces ahí yo estoy hablando que hay infinitas soluciones, porque los números que puedo reemplazar a c son todos los reales, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una familia de funciones, o lo que se le llama la solución general. Esto es la solución general de la EDO, representada por esa familia de funciones. Entonces yo puedo reemplazar c por el número que a mí se me ocurre. Y aquí lo comprobamos. ¿Ya? Entonces cuando yo reemplazo el número, ya es una solución particular. Es decir, cx menos c cuadrado es una solución general y 5x menos 25 es una solución particular. Las soluciones particulares forman parte de las soluciones generales. Como dice aquí, ¿cierto? Se denomina solución particular a cada una de las soluciones que forman parte de su solución general, que se obtendrán dando valores específicos a los parámetros. Entonces yo le di el valor específico 5 a c y se transformó en una solución particular de esa EDO y que forma parte de su familia de soluciones generales. Si hubiera una solución que también es solución de esto, pero que no forma parte de la solución general, se le llama solución singular. En el ejemplo anterior aquí nos dice y igual a 0,25x cuadrado. Eso significa que esa no cumple esta estructura, ¿cierto? Es otra estructura. Y igual a 0,25x cuadrado, si yo la derivo, pasando adelante, queda 0,5x. Veamos si esto también soluciona esta EDO.
Aquí tendremos 0,5x al cuadrado menos x por 0,5x más, ahora sí, el 0,25x cuadrado. Veamos. Esto da 0,25x cuadrado, ¿cierto? Porque lo elevo al cuadrado. Esto da 0,5x cuadrado. Y esto da lo mismo. ¿Cuánto es 0,25x cuadrado más 0,25x cuadrado? 0,5x cuadrado. Menos 0,5x cuadrado. Y eso va a dar 0. Entonces, esta solución, que no forma parte de la solución general, también satisface esa EDO y pasa a ser una solución singular. Entonces, para una EDO podemos tener todos esos casos: soluciones generales, soluciones particulares que forman parte de la estructura de la general, pero yo le doy número, y soluciones singulares, que es cuando ya es otra familia, pero tiene que tener valores específicos, es decir, esto en específico el 0,25x cuadrado cumple, y probablemente otra familia con otro número frente al x cuadrado no cumpliría. Ya, hasta ahora solo hemos hecho comprobaciones, ¿cierto? Solo hemos comprobado que las EDO tienen soluciones que pueden ser familias de funciones, que pueden ser funciones particulares. Ojo, cuando yo digo funciones, puedo decir función o ecuación, ¿cierto? Normalmente son igualdades, pero tratamos de decir funciones porque lo estamos derivando y son las funciones las que se derivan y se trabajan. Hasta ahora solo hemos comprobado, es decir, sí, esta es solución, sí, esta familia es solución, pero ahora vamos a pasar a encontrar nosotros la solución a partir de una EDO, donde ahí es ya la parte más interesante, ¿cierto? Porque las EDO, a diferencia de la integral o las derivadas, deben cumplir cierta estructura para yo poder aplicar las metodologías que encuentro en la solución. Y obviamente van a ser las formas en las que vamos a ir trabajando. Entonces, una de las formas que vamos a trabajar para poder encontrar soluciones son las EDOs de primer orden de variables separables. ¿Qué quiere decir variables separables? Que yo puedo separar la parte que tiene x de la parte que tiene y a través de una suma simple, que es como una condición igual ideal, porque si tengo algo con x por y ya no puedo hacer esto. Pues si tengo x con y que puedo separar como sumas, puedo separar esta EDO en un lado lo que tiene x y en un lado lo que tiene y, significa que es de variables separables. Es el primer caso de EDOs que vamos a poder resolver. ¿Y cómo se resuelven? Integrando. Es decir, para resolver una EDO de variables separables, agarro lo que tiene x, lo integro por x, agarro lo que tiene y, lo integro por y eso me va a generar una familia de funciones o una solución general. Entonces, EDOs de variables separables son estas que yo voy a poder separar de esta forma y para resolverlas las integro y esa solución va a ser esta integral como está descrito aquí, ¿cierto? La integral de la parte con x, la integral de la parte con y eso debiera dar un valor c, que eso es la parte de constante, porque cuando uno integra nace una constante. Y además, si me dieran un valor sub 0, esto es como cuando uno calculaba la constante de integración, yo puedo descubrir cuál es ese valor c.
y puedo obtener una solución particular para esta solución general. Porque con este método nosotros encontramos soluciones generales, como esto. Esto es lo que vamos a encontrar. Pero si me dan además un valor inicial, puedo encontrar una de estas, una solución particular. Entonces vamos a ver un ejemplo. Siempre hay que recordar que la EDO de variables separables es aquella que yo puedo separar como f de x más g de y, es decir, todo lo que tenga x en un lado, todo lo que tenga y del otro lado, incluyendo los diferenciales de cada uno, igual a 0, de tal forma que yo integro la parte con x y yo integro la parte con y. Y eso da la solución f de x más c1 igual al g de y más c2. Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Ya? Yo creo que voy a borrar acá. Para resolver la EDO, y ahora nosotros seamos los que encontremos la solución. Vamos a buscar la solución de esto. Puede venir escrita de otra forma también, ¿eh? Puede venir escrito así. Y prima igual a 4x dividido 3y cuadrado. Entonces, si recordamos, voy a anotar esto de vuelta para que lo tengamos aquí a la vista. EDO de variables separables. Yo lo que busco es mover esto y que quede como una EDO de variables separables. F de x más g de y igual 0. Eso es lo que yo busco. Y cuando tenga eso, lo resuelvo a través de la integral de f de x igualada a la integral de g de y. Y eso me va a dar una familia de funciones f de x más c1 igual a g de y más c2. Y al despejar quedará algo así. Vamos a ver primero el caso, este caso, y luego vamos a agregar el valor. Ya, el y' yo lo puedo escribir como dy de x. Y ahí está el dx de y, ¿cierto? Si ahora yo multiplico cruzado, al multiplicar cruzado quedará 3y cuadrado de y igual a 4x de x. Quiero llegar a esto. Por lo tanto, pasaremos restando y me va a quedar menos 4x de x más 3y cuadrado de y igual 0. ¿Ya? Entonces lo que hice fue multiplicar cruzado, dejamos todo a la izquierda y ahora sí esto está tomando la forma que yo quiero, que es lo con x con el dx
lo con y con el de y. Y cuando llegamos a esa forma, pasamos al siguiente paso, que dice que si yo integro lo de x en función de x y lo igualo a lo de y integrado por y, obtendremos la solución. Así que integraré menos 4x de x y lo igualo, ojo, lo igualo a esta integral con y. La integral de x cuadrado medio, ¿cierto? Entonces esto queda menos 4 por x cuadrado medios. Igual, bueno, ¿qué me faltó aquí? Más un c1. La integral de y cuadrado, ¿cuánto da? Y cubo dividido 3, ¿cierto? Le sumo 1 y lo divido por eso mismo. Los 3 se van. Y el 4 con el 2 también. Me queda 2x cuadrado más c1 igual a y cubo más c2. Ahora voy a juntar todo en un solo lado, que puede ser izquierda o derecha, da un poco lo mismo. Voy a dejarlo a la derecha para que quede todo, excepto las constantes. Junto las constantes y va a quedar y cubo más 2x cuadrado. Y aquí hay algo. ¿Qué pasa si a una constante le resto una constante? ¿Qué obtengo? Otra constante. Entonces yo puedo resumir esto como c. Profe, si dejo la C en el otro lado no pasa nada. No va a pasar nada, pero claro, daría estos dos negativos, ¿cierto? Dan estos dos negativos y como la constante representa una constante que puede ser positiva o negativa, al yo multiplicar por menos 1 sigue siendo una constante, ¿cierto? Entonces, puedo dejarlo izquierda o derecha, positivo o negativo y no debiera cambiar. Y ahora, ¿a qué llegamos? A que esto es una solución de esto. Es decir, encontramos la solución general. La solución general que nosotros podríamos eventualmente, obviamente esto sería un poco más tedioso, tendríamos que despejar y ver si calza con esto, con el c que desconocemos, pero aquí llegamos a la solución general. ¿Ya? ¿Alguna duda? Lo único que hicimos fue seguir estos pasos. Paso 1, separar. Paso 2, integrar cada separación, igualando. Paso 3, resolver la integral. Y paso 4, dejarlo de esta forma. ¿Cierto? El paso 1 fue esto. El paso 2 fue la integral. Paso 3 fue resolver la integral, y vamos acá. Y el paso 4, lo que tenemos acá. Es una receta que sirve para todas las E2 de variables separadas. En 4 pasos. Separar, integrar, resolver y despejar. Y ahí tenemos la solución general. Ya.
¿Qué pasa si ahora me dan un dato para sacar una solución particular? Este ejercicio tiene aquí, si yo supiera que f de 2 es igual a 1. Entonces, vamos a partir de la general a obtener alguna solución particular. ¿Se acuerdan? Una particular era como cuando reemplacé el c por 5. Vamos a ver una particular a partir de esa edad. No hay llegar y reemplazar, claramente. Si el problema tiene un valor inicial, como el que sale ahí, que es y evaluado en x sub 0 igual a un y sub 0, yo puedo encontrar la solución particular con lo que está aquí. Es decir, que ahora las integrales en el paso 2 ya no las hago indefinidas, sino que las hago definidas. Es decir, calculo entre x sub 0 y x para el f de x de x, y entre el y sub 0 e y para el g de y de y. Y con eso podríamos obtener ahora sí valores entre el C1 y el C2 y que no sean simplemente constantes que no conozco. Entonces vamos a hacer eso para este caso. Encontrar una solución particular significa que aquí en el paso 2 ahora integraré, ya que me dijeron que f2 igual a 1. Ahora la solución. Me tienen que dar ese dato. Ahí está. Si en particular se sabe que la función evaluada en 2 da 1. Con f de 2 igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que x0 es 2 e y0 1, ¿cierto? Evalúo en x0 y obtengo y0. Y de esta forma, esta integral que antes hice de forma indefinida, ahora la hago con esos valores. Es decir, esto es x. Ahora va a variar entre x sub 0 y x, como está acá. Y x sub 0 es 2. E integro el mismo menos 4x de x. Lo igualo al de y, que ahora va entre y sub 0 e y. Es y cuadrado de y. Y con esto ya no voy a tener estos dos c, sino que voy a llegar a números. Por lo tanto, yo ya sé que la integral de x es x cuadrado medios. Va a quedar menos 4 por x cuadrado medios entre 2 y x. Y la integral de y cuadrado es y cubo tercios entre 1 e y. Obviamente puedo simplificar y esto queda simplemente como 2x cuadrado entre 2 y x, y este quedará entre y cubo entre 1 e y. De esta forma el primer término será menos 2x cuadrado y el segundo término será que yo reemplazo por 2. Pero ojo, está negativo. Voy a ponerle un paréntesis para dejar este negativo fuera de la evaluación, y va a quedar 8, ¿cierto? Porque es 2 por 2 al cuadrado. Y en este lado quedará y cubo menos 1 al cubo. Aplicaré el negativo y quedará menos 2x cuadrado, 8, y con el negativo queda positivo. Ahí está. Y
Finalmente, para llegar a la solución como está de esta forma, vamos a escribirlo acá. Será 8 menos 1 igual a y cubo más 2x cuadrado. Es decir, 7 igual a y cuadrado más 2x cuadrado. Pero el 1 no pasa positivo. El 1, sí. 9. Igual a y cubo más 2x cuadrado. ¿Por qué quedó 7? A ver, veamos el signo. Menos, más, y cubo negativo. Está mal aquí. A ver. Bueno, ahí lo revisamos, pero la idea es que con esto queda la EDO con variables separadas. Entonces, siempre que ustedes puedan seguir esta receta, es una EDO de variables separadas, en la que ustedes pueden, si les dan un valor como este, calcular la solución particular. Que ojo, es como la forma básica, ¿cierto? Porque si hay un x por y, yo ya no puedo hacer esto. Si hay un x cuadrado dividido y tampoco. A menos que pueda jugar para poder eliminar de alguna forma las variables que ahí se van a ir separando. Pero no es tan sencillo. ¿Ya? Aquí hay varios ejercicios para practicar de EDOs de variables separables. En todas tienen que buscar, bueno, aquí está, hay que tratar de separarlas, ¿cierto? Algunas tienen valor inicial, las que no tienen valor inicial no pueden encontrar una solución particular, solo una solución general. Ahí es cuando hay que tener cuidado. La primera, de y de x, tendré que pasar multiplicando, dividiendo el y cubo, queda el x para allá. El segundo está un poco más fácil, pero ahí siempre hay que ir buscando esta separación, es decir, esta separación es la que manda.
y de ahí se obtiene. Y esto sería como un paso 5 si es que hay una solución particular o no. Ya, por eso como que hasta aquí recordamos bien el concepto de ecuaciones diferenciales. Recuerden, las soluciones son ahora ecuaciones, funciones. Y el primer tipo de EDOs que vamos a resolver son las de variables separables, que están hechos para que se pueda formar esa estructura. Luego, siguiendo esos pasos, podemos obtener la solución ya sea particular o general. ¿Ya? Estos 4 pasos son los que hay que recordar siempre. Y luego es formar la EDO de esa forma.